ocasión, el día de hoy hemos citado a conferencia de prensa para informar de los acontecimientos del día de ayer afuera de la Secretaría de Gobernación, fijar nuestra postura con respecto al comunicado que da la SEGOV, también para informarles que organizaciones internacionales se solidarizan con el Sindicato Mexicano de Electricistas y exigen al gobierno de Felipe Calderón una cese a la represión en contra del ESME. Y también vamos a abrir un espacio para informarles acerca de nuestra propuesta de vigilancia ciudadana para los comicios del 1 de julio próximo. Nuestro dispositivo adopta una casilla. Entonces, si le daremos lectura, Martín. Bueno, vamos a ir sacando algunas cosas. Como es sabido, el día de ayer una manifestación pacífica de nuestra organización fue violentamente reprimida por la Policía Federal con un saldo de 45 compañeros lesionados. Esta acción por sí misma constituye un mal presagio ante el ascenso de la lucha política y social que busca la democratización del país, ascenso que hoy ocupa las plazas y las calles de las ciudades capitales de todo el país. Tal pareciera que el gobierno de Felipe Calderón optó por la represión en contra del legítimo ejercicio de nuestras libertades democráticas. El uso excesivo de la fuerza en contra de nuestra protesta civil y pacífica en demanda del cumplimiento de los acuerdos que el mismo gobierno pactó con el sindicato nos habla no solo de su incapacidad para encontrar soluciones a los problemas que él mismo generó, sino de su intolerancia a la crítica y el justo reclamo que hoy se expande por todo el país. La SEGOV responsabiliza a los manifestantes del ESME. Nosotros la desmentimos. Es falso que nuestros compañeros manifestantes el día de ayer impidieran el acceso a la dependencia. Nuestros compañeros permanecían a un lado de la banqueta sin interrumpir las actividades de esta Secretaría cuando fueron agredidos violentamente por la Policía Federal. Esto está documentado por fotografías y videos que hemos puesto a la disposición de la opinión pública a través de redes sociales y medios de comunicación. Dice la SEGOV que la utilización de gases lacrimógenos está dentro de sus facultades para restablecer el orden, faltando a lo fundamental que es su obligación constitucional de respetar las libertades democráticas de reunión, expresión y manifestación. Según esto, la SEGOV tiene facultades para reprimir las libertades democráticas cuando éstas, según su criterio diazordistas, se ponen fuera de la civilidad y el respeto a la ley. Para el gobierno que se despide, esta es la forma de cómo se debe ejercer el poder para alcanzar la gobernabilidad. Claro, estamos hablando de una gobernabilidad no democrática y la fórmula es muy simple: diálogo sin negociación, incumplimiento de acuerdos y represión. Por esta razón podemos decir que la disposición al diálogo constructivo y respetuoso que presume SEGOV no es la misma disposición constructiva y respetuosa para el cumplimiento de los acuerdos que las partes en conflicto hemos convenido en distintas mesas de negociación. Por ejemplo, el gobierno federal no cumple hasta la fecha con los acuerdos del 13 de septiembre de 2011 que lo comprometieron a la reinserción laboral y productiva dentro del sector eléctrico de los 16.599 trabajadoras y trabajadores que no aceptamos nuestra liquidación, y en la agilización de los procesos judiciales para la libertad de nuestros 12 compañeros presos políticos. El ESME siempre ha estado abierto al diálogo y la negociación, al mismo tiempo que exige el cumplimiento de los acuerdos pactados con el gobierno. El ESME adopta la lucha de resistencia civil y pacífica aún y cuando, para deslegitimar la justicia de nuestra lucha, se evoque en las imágenes manipuladas de la criminalización de nuestro movimiento a un sindicato irracional y violento. Hoy mismo ustedes pueden leer en la prensa escrita 1+1, Impacto, La Razón, La Crónica, El Sol, entre otros, y ver Milenio y Televisa, cómo se construye a un enemigo de la sociedad, manipulando la información para justificar ante la opinión pública el ejercicio autoritario del poder y escalar la ruta represiva en contra de nuestro legítimo movimiento. Se repiten los titulares: zafarracho, enfrentamiento, choque, los electricistas se enfrentan, golpean, lanzan piedras y petardos en contra de la policía. En respuesta, como segundo acto del burdo montaje mediático, la Policía Federal se vio obligada a usar gases lacrimógenos
para imponer el orden y la ley. Y concluye la farsa con la moraleja editorial de los columnistas que, después de un sesudo análisis de los hechos, reclaman a las autoridades acabar inmediatamente con nuestro movimiento a la voz y mátenlos en caliente. O no es así, entre otros señores Pedro Ferriz, Ricardo Alemán, Ciro Gómez Leiva, entre otros. México es de los pocos países del mundo donde, gracias a la manipulación de los medios oficiales, hoy las víctimas son los culpables. Sin embargo, la violencia viene del gobierno federal, tal y como lo han sostenido el Tribunal Internacional de Libertad Sindical y recientemente el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesionan en México. Ambos tribunales éticos y morales, que gozan de un prestigio internacional intachable, han condenado al gobierno de Felipe Calderón por su ejercicio autoritario de poder y las flagrantes violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores mexicanos, específicamente las violaciones a nuestra libertad sindical, el derecho a la contratación colectiva, la ausencia de un debido proceso en los procesos jurídicos de nuestros presos políticos, los actos de represión del ESME y el despido injustificado de 44,000 trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Por otro lado, queremos decirles que el ESME no está solo en la defensa de su derecho al trabajo. Importantes organizaciones sindicales de América Latina, Estados Unidos, Canadá y organizaciones con carácter internacional como la Unión Global Industrial, que afilia a 50 millones de trabajadores de todo el mundo, nos han hecho llegar un pronunciamiento de solidaridad exigiendo al gobierno de Felipe Calderón el alto a la represión y la solución al conflicto. Se los vamos a anexar aquí a los medios de comunicación. El mismo día de ayer, en el marco de la Jornada Internacional de Solidaridad con el Sindicalismo Mexicano y Resistencia, convocada por el Quinto Encuentro Sindical Nuestra-América, se realizaron acciones de protesta y entregaron cartas demandando la solución del conflicto y la libertad de nuestros 12 presos políticos en los consulados mexicanos de las ciudades de Los Ángeles, San Diego, Oxnard y Detroit en los Estados Unidos. Asimismo, hemos recibido la solidaridad de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela, que condenan los hechos represivos en contra del ESME. Esta es la primera parte que queríamos comentar. Primero, que reiteramos que lo ocurrido el día de ayer se trata de un acto de represión en contra de trabajadores que se manifiestan pacíficamente. Segundo, que no concordamos con el comunicado de la Secretaría de Gobernación, que en su afán de justificar este acto de represión habla de restaurar el orden y la ley, cuando lo único que hacemos nosotros es manifestar nuestra inconformidad ante el incumplimiento del gobierno a lo pactado el 13 de septiembre de 2011 y el retardo en el compromiso de la libertad de 2 de nuestros compañeros presos políticos. Y por otro lado, queremos mencionar que se ha desatado una campaña de linchamiento en contra del sindicato. El día de hoy prácticamente alrededor de 7, 9 medios de comunicación impresos traen la misma nota, con el mismo cuento, los mismos titulares, y responsabilizando al sindicato de los hechos del día de ayer. Esto anuncia, porque esto lo monta la misma Secretaría de Gobernación, su intención de escalar la represión en contra de nuestro sindicato, y de eso hemos dado cuenta, hemos informado a las organizaciones nacionales e internacionales, y ellas ya han tomado medidas, en principio un pronunciamiento en contra de la represión, exigiendo la solución de las demandas a nivel nacional e internacional, que ya tenemos pactadas con el gobierno, y enseguida que el sindicato va a continuar con su lucha de resistencia civil y pacífica, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos del 13 de septiembre. No puede ser que el gobierno, en su incapacidad para resolver el conflicto, quiera ver en la represión una solución al mismo. Vamos a ampliar con la intervención del compañero Martínez Paz. Por mi parte, quiero señalar que la mesa de negociaciones en Gobernación, que se reanudó la semana pasada, el día martes, en presencia de Alejandro Poiret y del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubon, en esa mesa se tocaron todos los temas de la minuta del 13 de septiembre del 2011. Ellos se comprometieron, Alejandro Poiret,
Primero dijo que en 48 horas iban a hacer propuestas de la reinserción laboral y productiva. Ellos le llamaron que iban a hacer un programa especial de empleo para que todos los trabajadores que no nos hemos liquidado tuviéramos un ingreso para nuestras familias. Segundo, dijeron que en 48 horas se resolvía el asunto legal del compañero Blas, es un compañero jubilado de 71 años de edad por cuestiones humanitarias. Ellos dijeron que había que interponer un incidente en el juzgado donde por cuestiones de salud, a partir del diagnóstico que ha emitido el propio reclusorio Oriente, era suficiente. Dijeron también que el caso de Miguel Márquez se promoviera este otro incidente donde por cuestiones de lo que se le acusa de privación ilegal de la libertad de policías federales, de acuerdo al artículo 366 del Código Civil, del Código de Procedimientos Penales, este fue derogado el día 28 de febrero del 2011 y este incidente se promovió el día 25 de junio y el cual tiene copia. Gobernación, ellos dijeron que teníamos que hacer esto, por eso pidieron las 48 horas. Después de que ya estaban las 48 horas, Obdulio Ávila me llama y me dice: necesitamos que nos des otras 24 horas más porque estamos trabajando para la libertad de los compañeros. Pasaron esas 24 horas, pasó el día lunes, cerrados en Gobernación, estuvimos llamando, no hubo respuesta, en los propios tribunales lo mismo. Por lo tanto, los trabajadores, con las familias de los compañeros que están en la cárcel, tomamos la decisión de hacer una protesta en Gobernación ante el incumplimiento a la oferta que hizo Alejandro Poyer. No es la primera vez que nos manifestamos en Gobernación. Habíamos hecho una manifestación por la mañana, también muy temprano colocamos nuestro equipo de sonido sobre la calle de Abraham González y no hubo mayor problema. Incluso a los propios trabajadores se les permitió el acceso en el mitin anterior que hicimos. Sin embargo, la intolerancia de este gobierno, que observamos que no quieren resolver un asunto que ellos mismos generaron, y además, pues ante el debacle de su propia candidata, ante las acusaciones hechas a este gobierno de presidente del empleo, que se ha convertido en el presidente de la muerte, de la violación constitucional, y hoy pues prácticamente en una economía hecha a pedazos. Señalamos que los responsables de esta agresión, no sabemos quién le dio la orden a la PFP, porque palabras textuales de los PFPs dijeron: vamos por ustedes, y agarraron a dos, pero estos dos que agarraron son trabajadores del hotel que está ahí en la esquina de General Prim y Versalles. El gas lacrimógeno, como ustedes pueden ver, estas que lanzaron, no nada más afectó a trabajadores, sino también afectó a la escuela que está ahí cerca, a los mismos del hotel que fueron atendidos por los personal del ERUM. Lo que observamos entonces es subir la criminalización, la represión en contra de los trabajadores, y nosotros hacemos un llamado al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que continúe coadyuvando al cumplimiento de los acuerdos que firmó Gobernación. Por nuestra parte, mañana vamos a ir nuevamente a la Secretaría de Gobernación. Estamos convocando a nuestros compañeros de base hasta hacer que Gobernación cumpla con los acuerdos que ellos mismos firmaron. En este momento están compañeros del jurídico del sindicato en los dos juzgados, tanto en Puebla como en el 16º de Reclusorio Norte, donde esperamos que el día de hoy se dicten los acuerdos correspondientes para la libertad de nuestros compañeros. Pero señalamos, pues ya quien les compra al día de hoy a los medios de comunicación y al gobierno la manipulación que han venido a hacer. Lo hicieron en el 2009. Todos los que hoy vuelven o los sueltan fueron los mismos que en el 2009
Acusaron a los trabajadores electricistas de los problemas técnicos, operativos, administrativos y financieros de Luz y Fuerza del Centro. Jamás cuestionaron los medios de comunicación a quien administra Luz y Fuerza del Centro, como es Jorge Gutiérrez Vera. Jamás cuestionaron a Georgina Kessy. Todo fue el rigor del peso de los medios de comunicación manipulados para criminalizar al Sindicato Mexicano de Electricistas y hacer pensar a la población que el problema financiero era porque ganábamos mucho y teníamos muchas prestaciones. Hoy están los documentos muy claros de la Auditoría Superior de la Federación que demuestran lo contrario. El interés es entregar el sector eléctrico a las transnacionales. Jamás bajaron los costos de la electricidad como ofreció Calderón. No mejoró el suministro de energía eléctrica, al contrario, todos los días hay apagones por distintas regiones. Esta semana volvieron a explotar otras 2 mufas que le llaman. La semana pasada, el día jueves, volvieron a accidentarse mortalmente otros 2 contratistas. Se suman a más de 32 crímenes industriales cometidos por el régimen de Felipe Calderón. Ya interpusimos una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ayer estuvieron los visitadores en el campamento ahí en Bucareli, tomaron testimonios de los compañeros que fueron agredidos. Hay compañeros que tienen pues golpeada la cabeza, los brazos, la irritación propia de los ojos y garganta con el gas lacrimógeno, y le pedimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que intervenga, pues que haga recomendaciones. Es increíble que estamos a unos días del proceso electoral, dicen ellos, democrático del 1 de julio, y si de esa manera van a querer imponer a su candidato de esta oligarquía que se observa, y a pesar de que están metiéndole muchísimo dinero a la compra de conciencias, a querer cohesionar el voto a cambio de dinero, los medios de comunicación, todavía sale la Suprema Corte de Justicia de la Nación a decir que el tribunal va a ser imparcial. ¿Quién cree en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este momento? Cuando fallaron un decreto que es inconstitucional. Si todos los problemas de quejas en organismos internacionales es porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues prácticamente obedece a los intereses del Ejecutivo, y podemos enumerar casos importantes. Por ejemplo, la guardería ABC. La Corte dice: sí sabemos quién es el responsable, pero no podemos hacer nada contra él. Está el caso de los mineros, caso fortuito y causa de fuerza mayor para que la Corte resolviera que la huelga de Cananea, Sombrerete y Tasco son ilegales. ¿O quién puede creer en la Corte cuando permite que con el uso de la fuerza armada y militar asesinen a 2 jóvenes, violen a 26 mujeres, como el caso Atenco? ¿O cómo permitir la Suprema Corte que se extinga Mexicana de Aviación y echen a la calle a los trabajadores? ¿Cómo cree en la Corte cuando permite que de un día para otro se despidan a 44,000 trabajadores, violentando la Constitución y los derechos civiles, políticos y sociales de los trabajadores? ¿Quién puede pensar que estas instituciones o la gente que está dentro de las instituciones obedece a los intereses de la mayoría de los mexicanos? Lo cierto es que ya hay mucha gente que está organizándose pues para exigir que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en los próximos días. Por eso hacemos un llamado a la sociedad. Sabemos que hay un cerco informativo a movimientos sociales como el nuestro. Se abren los medios solamente para ver, criminalizar a los trabajadores, que ya les aguantamos 2 años, 8 meses y días de este acto autoritario y fascista del gobierno de Felipe Calderón. Y vamos a continuar en nuestra movilización civil y pacífica. Mañana desde las 8 de la mañana nos vamos a manifestar en la Secretaría de Gobernación hasta que cumpla la Secretaría de Gobernación los acuerdos que firmó el distinto Blay Mora. Lo firmaron varios secretarios de Estado, lo firmó el jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon,
y nosotros en nuestro derecho civil y pacífico estaremos ahí protestando hasta ver que nuestros compañeros estén libres, a que nos hagan la propuesta de reinserción laboral y productiva, hasta que se les pague a nuestros compañeros todo lo que se les debe, jubilados y trabajadores, hasta la reapertura de nuestra clínica 26, que desde el 20 de marzo está cerrada, argumentando que tenía problemas estructurales. Es un acto tras acto en contra de un sindicato democrático independiente, y ya aguantamos, ya aprendimos, y hoy pues no vamos a cejar un centímetro de nuestra lucha hasta que se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho. Por último, agradecemos a las organizaciones como el Movimiento 132, que emitió un boletín donde dicen categóricamente que reprueban este acto de represión en contra del SME. Ellos mismos también señalan que su movimiento, que tiene poco tiempo de haberse creado, han sufrido la represión de policías federales, estatales, gobiernos priistas en los estados, incluso han tenido detenidos, y dicen que hay que mantenernos juntos para que se pueda cambiar este régimen autoritario el cual estamos viviendo. Agradecemos al Frente Sindical Mexicano, a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que nos llamó ayer, al Sindicato Minero y a las organizaciones internacionales que de inmediato lanzaron un comunicado con firmas de distintas organizaciones recriminando este acto represivo por parte del gobierno de Felipe Calderón, y le exigen que se resuelva el conflicto de reinstalación de los 16.599 trabajadores, y también le exigen la libertad de los presos políticos. Muchas gracias.